Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición número 12 del Viaje a través del cáncer de mama. Es un placer estar aquí otra vez. Una edición un poquito diferente. Acordaos que el año pasado tuvimos que hacerlo exclusivamente online. Este año nos permiten un poquito presencial. Eso significa que ya le estamos viendo por fin la luz a este túnel, a este año y medio tan horroroso, tan horribilis. Y yo creo que el COVID ha venido para quedarse, pero para quedarse de una manera diferente, y probablemente el año que viene ya podamos estar todas juntas, todos juntos, dándonos besos y abrazos. Y bueno, pues yo creo que la situación está cambiando un poquito. Quería dar las gracias a Yodona y al mundo por otro año más ayudarnos a poder hacer este viaje a través del cáncer de mama. Me gustaría también recordar a todas aquellas personas que durante este año y medio se tuvieron que marchar, nos dejaron, bien por COVID, bien por cáncer o por lo que sea, y que bueno, pues todos las llevamos en el recuerdo. Y gracias también a la Fundación Anderson por dejarnos de una manera altruista también este auditorio. Y vamos a empezar, porque al ser online básicamente nos limitan muchísimo el tiempo, así que voy a dar paso a presentaros a los colaboradores que van a estar conmigo. En primer lugar, allí lejos está Paz Rubio. Paz es periodista de Televisión Española, lleva toda la vida trabajando en Televisión Española. Ella es expaciente, tiene más de 9 años desde el diagnóstico. En Televisión Española la conocen como la dinamita, os podéis imaginar, es pura dinamita a la hora de hacer reportajes. Yo he estado con ella en China, en África, y es que te acuestas con ella a las 3 de la mañana después de unas copas y a las 5 de la mañana está ahí trabajando. Es súper meticulosa. Y bueno, les he ido preguntando a cada uno cuáles son sus pasiones para que les conozcáis un poquito más, no solamente desde el punto de vista científico. Y a Paz le gusta mucho bailar, le gusta la música, le gusta nadar y le gusta su familia. Pero además me ha dicho que cada día es una pasión y a disfrutarla. Gracias, Paz. Bienvenida. Gracias a ti, gracias a ti. Gema Moreno, ella es doctora en bioquímica, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene su propio laboratorio de investigación, tiene un laboratorio de translacional aquí en MD Anderson. Participa en muchísimos comités científicos, tiene proyectos de investigación, proyectos europeos, es una mujer pegada a lo básico, como nosotros decimos. De verdad que es una crack de la investigación, le encanta la resistencia del cáncer de mama a los tratamientos, pero también le gusta los grandes... No, vamos a ver, ¿te gusta viajar? Sí, claro. Sí, eso por supuesto. Pero ¿te gusta el mar, el buceo? ¿Te gusta mucho también andar por la montaña? Y le gustan mucho los rallies, los buggies y el Fórmula 1. Sí. Pero no sé si conducirlo o verlo en la televisión. Todo, en general. Después de horas de laboratorio, yo creo que lo mejor es salir y liberar adrenalina un poquito. Sí. Gracias, Gema, porque Gema es una clásica. Gracias a vosotros. Otro año más está con nosotros porque me demandáis además que determinadas personas repitan, ¿no? Y Gema, bueno, Gema, Silvia y Javi son unos repetidores, en el buen sentido. Silvia Pérez es radióloga de mama, es la jefa de la radiología mamaria del Anderson. Es una crack, es una mujer referente a nivel de la radiología mamaria, no solamente en España, sino en Europa. Es increíble lo detalladamente, lo bien, al detalle cómo mira una mama desde el punto de vista de la mamografía, la ecografía, la resonancia. Es lo mejorcito, de verdad. Aparte de que es una buena amiga y le gusta mucho la familia, la música, el cine y la lectura. También. ¿Alguna película en especial? Bueno, películas la verdad es que muchas porque me encantan, pero vamos, sobre todo eso, el bailar y bueno, en mi caso yo llego y desahogo energía con mi familia cuando llego a casa, con los niños, mi marido y bueno, un poquito de todo. Pues gracias, Silvia, otro año más. Sí. Y bueno, Javi Cortés, ¿quién no conoce a Javi Cortés? Javi Cortés es oncólogo médico, yo le defino con una palabra o dos, el referente a nivel mundial.
lo es. Es un referente en cáncer de mama a nivel mundial. Es una persona que se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de muchos fármacos, 9 de los cuales están ya utilizándose en el cáncer de mama, como el pertuzumab, la eribulina, el trastuzumab deruxtecan. Es un auténtico crack, de verdad que yo creo que es un orgullo de España tener a Javi Cortés como uno de los mejores oncólogos a nivel mundial, pero también le gustan otras cosas. Aparte de investigar, le gusta andar por la montaña, sobre todo por el Pirineo catalán, aragonés. Aragonés. Perdón. Le gusta mucho ver una buena película y le gusta algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Le gustan mucho los spas. Con lo cual, ¿tú sabes decirme cuánto cuesta un masaje completo con aceites y aromas? A mí me gusta aquel en el que me quedo dormido. O sea, yo siempre digo, cuando toques las pelotas, las bolas, las dejas que no nos han hecho nada. A mí, relaja. Sí. Me acuerdo de una anécdota una vez que, pues lo típico, la madre, que comas bien, que hagas ejercicio. Pues digo, voy a hacerle caso. O sea, estaba en Praga, me parece, no me acuerdo, bajo ahí al gimnasio y, joder, en la puerta al lado, spa. No, spa y gimnasio. Yo iba vestido pues, con la zapatilla de deporte. Lo peor no es que me fui al spa, lo peor es que no tuve ningún tipo de pecadico después. Me quedé tan tranquilo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que me gusta mucho. Me alegro, gracias Javi, es un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Bueno, pues empezamos. Empiezas tú, Paz. No, os quería sobre todo recordar algo que yo creo que es muy importante, que este año, como decías Laura, es semipresencial, es decir, que tenemos un público aquí estupendo que está con nosotros, pero también tenemos gente viendo vía online el evento. Entonces, para todos aquellos o aquellas que estén al otro lado, es decir, online, hay que recordar que tienen un QR que va a estar sobreimpreso en la pantalla a lo largo de todo el evento y que van a poder descargárselo para que así puedan también formularnos preguntas. Entonces, que no olviden el QR que va a estar sobre las pantallas y que realmente a través de ese QR, lo mismo que lo descargamos para las cartas en los restaurantes, que hoy en día ya sabemos que eso sí ha llegado casi para quedarse, ¿no? Van a poder también descargárselo para hacer preguntas a los ponentes que tenemos en esta ocasión, porque estamos retransmitiéndolo en el canal de Yodona en YouTube y luego, posteriormente, si alguien lo quiere volver a ver, va a ser en el canal del Mundo en YouTube. Genial. Vale. ¿Ya está? Gracias, Paz. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú. Vale, pues gracias. Bueno, yo creo que la verdad es que tengo muchísimas preguntas. Iba a empezar por una, pero voy a cambiar. Voy a empezar por otra, sí. Empiezo por otra porque ha sido el mes del cáncer de mama y nuestros compañeros que no se dedican al cáncer de mama nos dicen, ya estáis otra vez los de la mama. Sois un poco pesados, ¿no? Realmente la mama es una enfermedad cara. Es decir, es una enfermedad que no solamente es ponerte quimioterapia, cirugía y radioterapia, sino que da opción a... Es una enfermedad que tienes que ponerte una peluca, tienes que hacerte la micropigmentación de las cejas, ir al fisioterapeuta, ir al nutricionista, ir a acupuntura, ir al psicólogo. El sistema sanitario público no puede hacer cargo de todo esto. Las aseguradoras tampoco cubren todos estos gastos. Con lo cual, no es que vayas a vivir más con estos gastos, pero vives mejor. ¿De dónde sacamos el dinero? Sé que es una pregunta que no os esperáis ninguno, pero en esto consiste esta reunión. Es decir, Javi, las fundaciones... Yo creo que el dinero tenemos que sacarlo como todo, de Alemania. ¿No? Alemania paga, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que... Bueno, primero, oye, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y como yo digo siempre, ¿por qué el mes de octubre es un mes de la mujer, del cáncer de mama, y no celebramos el cáncer de próstata, que también hay muchísimos otros? Porque sin la mujer no se puede vivir. Sin los hombres se puede vivir. Una mujer cuando, pues, desgraciadamente, se queda viuda, la mujer tira y hace una vida absolutamente normal. Nosotros somos un desastre. O sea, es que sois imprescindibles, ¿no? Y entonces el cáncer de mama, que es un tumor muy femenino y que implica mucho la feminidad, pues un tumor especialmente importante y especialmente social también para los hombres, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la medicina en España es una medicina de un nivel alto.
Pero es verdad que el cáncer de mama no es solamente lo que has dicho, no solamente el tratamiento clásico, sino un montón de tratamientos que yo diría integrativos, no alternativos, integrativos. Has definido algunos de ellos, ¿no? La fisioterapia, la acupuntura, la musicoterapia, etc. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, entre todos, buscar soluciones. Las fundaciones unas, depende, puede haber fundaciones. La Sociedad Española contra el Cáncer tiene becas o tiene una partida para que haya pacientes que puedan tener fisioterapia, etc. Pero yo creo que hay fundaciones, y para mí son más importantes incluso, que deben dedicar el dinero sobre todo para la investigación, porque hay muy poquito dinero para la investigación. Entonces, yo creo que toda parte de asistencia debe partir, o de las aseguradoras, deben cubrir esos tratamientos cuando han demostrado ser eficaces, o de la seguridad social. Y las fundaciones, sobre todo, poder dedicar más dinero a la investigación. No lo sé, no sé contestar la pregunta, pero yo no creo que las fundaciones deban hacer, por ejemplo, tratamientos de acupuntura, ¿no? No lo sé. Yo creo que al final es un poquito que todo suma, ¿no? Y es verdad que, como dice Javi, claro, también se necesita investigación, o sea, es muy difícil llegar a todo, pero sí que es cierto que yo creo que hemos ido progresando y, de hecho, ahora para acreditar una unidad de mama como tal van pidiendo unos requisitos que cada vez son más exigentes. Es decir, antes no hacía falta psicooncólogo, no hacía falta un montón de cosas que a día de hoy ya te piden para acreditarte. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, creando cultura y conocimiento, se van incorporando y, como dice Javi, yo creo que es algo que tienen que ponerse las pilas las aseguradoras, la seguridad social y que además la oferta esté tanto a nivel público como a nivel privado, porque es un todo. Eso es un punto clave. Sí, voy a pero es que es un punto clave lo que ha dicho, que no todo el mundo está acreditado para tratar un cáncer de mama. Bueno, eso aparte. Yo creo que el dinero hay que buscarlo de donde haga falta, porque es una enfermedad que nos afecta a todos. Con el ratio de incidencia que tiene, me da igual de dónde venga, pero que venga. Quizás donde tenemos que poner más importancia es en un cribado, en una detección temprana del cáncer de mama y evitar llegar a lo que tú has comentado antes, es decir, ponerle mucha investigación, mucho esfuerzo al cribado, a poder detectar el cáncer de mama al principio, muy al principio, para que los efectos secundarios derivados de tratamientos tan potentes como los que hay ahora sean los mínimos. Pero, en resumen, el dinero hay que buscarlo de donde haga falta. Todos tenemos nuestra obligación y poner nuestro granito de arena porque todos estamos implicados en esta enfermedad. Es decir, que habría que dedicar más investigación a la prevención. Pues quizás sí, quizás. Totalmente de acuerdo. No digo olvidar al paciente que ya tiene diagnosticado el cáncer de mama, por supuesto que no, pero a lo mejor es el momento, porque hemos avanzado mucho en los últimos 10 años cuando el cáncer está diagnosticado, sabemos qué tratamientos, sabemos mucho más de la enfermedad, pero lo que no sabemos es de por qué tiene el origen esa enfermedad. Quizás a lo mejor ahora hay que poner un poquito más de esfuerzo en la prevención. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar casi lo que preguntamos cada año, que yo creo que es fundamental saberlo, los avances que de un año para otro vamos conociendo. Gemma, ¿de qué podríais hablar que es lo último en investigación que se haya podido averiguar o que se haya podido publicar que arroje también más luz, ¿no?, sobre la enfermedad? Estos 2 últimos años no han sido buenos por la pandemia. Esto ha afectado muchísimo a los laboratorios. Yo lo he comentado muchas veces con Laura. Nos mandaron a todos a casa, pero mandarnos a un laboratorio que iba a velocidad de crucero en obtener resultados a casa supuso 1 año y medio de parada. Entonces, quizás en el campo del cáncer de mama y en el cáncer en general, desde el punto de vista básico, desde el laboratorio donde yo estoy, los avances en estos 2 años han sido menos de los que a mí me hubiera gustado. Pero un punto importante es el desarrollo de nuevas terapias contra inhibidores de CDK, que seguro que Javier tiene mucho más que decir que yo, nuevos tratamientos, anticuerpos combinados que tengan un efecto más efectivo, pero otra vez estamos hablando del tumor diagnosticado. Entonces, creo que en el último año quizás los estudios genómicos dirigidos a identificar antes de
antes de la enfermedad para un poco entender por qué aparece después y cuál es el comportamiento. En general, todos los que nos dedicamos al cáncer de mama es donde hemos puesto también o queremos poner para que en los próximos años, cuando ya esto se normalice un poco, podamos volver a la velocidad de crucero que llevábamos todos. Javier. A ver, no, yo creo que en prevención está clarísimo, pero en cuanto a tratamiento, no voy a hablar de diagnóstico, no voy a hablar de prevención. Tratamiento, yo pondría quizá 3 cosas. La primera, mejor conocimiento de biología molecular hace que los tratamientos sean más específicos. Y hoy hay tratamientos, como has dicho muy bien, que mejoran muchísimo la hormonoterapia. Hemos visto ahora en el Congreso Europeo cómo combinar hormonoterapia con algo más. Estamos hablando de que puede controlar la enfermedad antes de 2-3 años, incluso con metástasis, ¿no? Punto número 2, la inmunoterapia. Yo creo que la inmunoterapia viene tarde en mama, o viene más tarde que en otros tumores, pero ya por fin ha llegado. Y hay subtipos, como el cáncer de mama triple negativo, en el que la inmunoterapia pues también ya mejora la supervivencia, ¿no? Y por último, y estoy muy sesgado aquí, yo creo que los inmunoconjugados, que son como caballos de Troya. Es meter la quimioterapia, un anticuerpo que va por ahí por la sangre, se une a la célula tumoral, y una vez que se une, se mete dentro de la célula y libera la quimioterapia. Hemos visto resultados ahora hace 3 o 4 semanas espectaculares. Y yo creo que es el principio de empezar a ver algunas cronificaciones y, por qué no, a lo mejor alguna paciente curada incluso con metástasis. Javi, una pregunta. ¿Tú crees, lo digo porque habrá mucha gente en la audiencia, muchas mujeres que tengan triple negativo, ¿sigue siendo el patito feo triple negativo del cáncer de mama? Estoy complicada, ¿verdad? Ya lo veo. Ya. Bueno, ninguna tan difícil como la primera, Que, por cierto, hago una llamada. Tenemos que trabajar juntos la medicina pública y la medicina privada. O sea, es vergonzoso lo que pasa en este país y la demonización que hay una contra la otra. Es vergonzoso el país envidiable de tener estas 2 sanidades buenas y que no sepan trabajar. No, si tú estás en la privada, estás en la privada. Come on. Bueno, en fin, cierro paréntesis. Voy a las preguntas que querías quedarme de la misma, ¿no? A ver, no es que sea el patito feo. Desgraciadamente es el tratamiento en el que tenemos menos tratamientos biológicos. No tenemos tratamiento anti-ER2, no tenemos tratamientos hormonales y, por lo tanto, siempre hemos basado el tratamiento en la quimioterapia. Pero hoy ya empezamos a conocer que el triple negativo no es un triple negativo, es positivo para otras cosas. Sí. Y esas otras cosas empiezan a dar muchas alegrías. Hemos hablado de la inmunoterapia, hemos hablado de los caballos de Troya, que también funcionan y ya tenemos caballos de Troya aprobados en los cánceres de mama triple negativos en Estados Unidos y muy brevemente en Europa. Tenemos mutaciones de BRCA, que a lo mejor conocerá, o de PALB2, que empiezan a dar resultados buenos algunos medicamentos. Bueno, empezamos un poquito a diseccionar mejor el triple negativo y creo que en un futuro cercano será un positivo para otras cosas. Fíjate, voy a añadir que precisamente por considerarse el triple o el patito feo, como le habéis denominado, en los laboratorios hay un esfuerzo brutal para analizar más quizás la biología molecular de estos tumores y el avance ha sido mucho mayor en estos. Si lo comparamos en velocidad, en los últimos años se conoce mucho más de la biología molecular del triple negativo y los otros van, bueno, al ritmo que iban, pero yo creo que eso, trabajar juntos, pública, privada, básicos, clínicos, eso es vital. O sea, eso es lo que permite que una enfermedad se avance y se trate bien, desde luego. ¿Y dónde están las limitaciones para trabajar todos juntos? Estoy complicada, lo sé, Javi. Sí, la verdad. Daría para mucho que hablar, yo creo. Quizás uno es el dinero, Quizás uno es el dinero. ¿El dinero? El dinero para investigar. Yo creo que no es solo una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero, pero es muy importante. Y de que interese, ¿no? También, de a lo mejor. intereses, sí, de todo tipo. De protagonismos. Si es que esto es mucho más sencillo. Sí, pero si los políticos no se ponen de acuerdo ni para cómo manejar el COVID. Si se pelean unos con otros para tener réditos políticos. Eso pasa en la humanidad. En la humanidad pasa esto. Y es que si en La Paz tiene un estudio clínico y lo tiene también el Ramón y Cajal, pues es que vamos a competir con el Ramón y Cajal. Que no se trata de competir. No, que el que hay que competir es contra el virus, es contra el cáncer, no es contra otros. Y yo el primero, Yo el primero. Y vienen las envidias, y vienen los protagonismos, y viene la hipocresía, y viene que si el dinero que da la AFC es para ti, pues no me toca a mí. Pues entonces tengo que competir contra ti. Y esto que hablamos de la competición sana, es competición sana, pero a la vez es competición insana. Y yo creo que cuando hablamos de sanidad, creo que hay, desde mi punto de vista, y esto es políticamente incorrecto, pero me ha preguntado ella, creo que hay más competición insana que competición sana.
Pues Y es fíjate más, que- es un tema perdón. que Javi también habla muchas veces, y hemos hablado, ¿no? Lo de cuando incluso un paciente llega a tu centro y luego va a pedir una segunda opinión, o va a un centro y viene a pedir una segunda opinión, y hay gente que dice, no estamos a favor de las segundas opiniones, terceras. Sí está bien que los pacientes se informen, que pregunten, y pasa un poco igual, si va a la pública que luego no vaya a la privada, pues si le dicen algo diferente. Hay cosas que no son únicas y para eso estamos los médicos, formas de pensar y formas de opciones de tratamiento y alternativas. Y está bien que los pacientes vayan a diferentes sitios, que se enteren y que se informen, porque está en juego su vida. O sea, y es algo recomendable. Pero esto pasa. Y sin embargo, a muchos médicos no les gusta. Pero esto pasa con los Sí. zapatos y con los bolsos. ¿A cuántas tiendas se entra para comprar un bolso? Yo cuando voy con mi hija el otro día, voy con mi hija de 15 años, estuve 4 horas para comprar una camiseta. ¡4 horas! Entramos hasta el McDonald's. Digo, pero bueno, Son los 15 años. 4 horas. Javi. Bueno, pues eran los 15 años. Pero bueno, pues Y oye, las pues es hormonas, normal, ¿no? y las hormonas. Pero, sí, las hormonas. El que terminó deshormonado fui yo, pero bueno. Yo creo que es un tema que da para mucho y que podías tomar nota, Laura, para quizá a lo mejor en futuras ediciones también hablar de este tema, ¿no? Que es muy, muy interesante. Si me permitís solo un segundo, en el diagnóstico quiero comentar 2 cositas. Cada vez estamos dando más importancia y ha habido más desarrollo de técnicas en 3 dimensiones. Entonces, en cuanto a la mamografía convencional, que es la prueba que todo el mundo conocéis, que no puede faltar y siempre decimos lo mismo, bueno, pues ahora hay mamografía en 3D, que es la tomosíntesis famosa, que ya está bastante al alcance desde hace unos años, pero bueno, que viene a aportar mucha información a la mamografía convencional. Y lo mismo tenemos ahora disponible también la ecografía, pues tenemos máquinas que te permiten hacer una ecografía en 3 dimensiones, con lo cual aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad de la prueba, porque es una prueba parecida a la mamografía, hay un aparato que te barre la mama y nos permite obtener una imagen en 3 dimensiones que podemos procesar, podemos medir, revisar todas las veces que queramos, aunque no tengamos a la paciente delante. Y en resonancia, de hecho, hemos avanzado de tal manera que yo sé lo incómodas que os resultan las resonancias cuando la postura, el hombro duele y demás. Y ahora hemos puesto en marcha unos protocolos abreviados que ya se ha visto que son iguales de eficaces que los protocolos largos. Es decir, que en lugar de tardar una resonancia 45 minutos, tardamos 10 o 15. Y con eso hemos conseguido, no en todas las pacientes, pero hemos conseguido hacer revisiones en pacientes operadas con cáncer de mama en ese periodo de tiempo y no someteros a ese estrés tan importante. Que la verdad es que yo sé que lo agradecéis. Entonces, desde aquí además estamos apoyando a implementar esos protocolos abreviados en el seguimiento de pacientes operadas, porque nos está costando mucho pelear para tener esa información que aporta el contraste que la mamografía y la ecografía no da. Entonces, ahora también hay otra técnica, es la mamografía con contraste, que viene a ser similar a la resonancia, porque el contraste permite no solo ver la foto de la paciente, sino es como cuando te hacen una foto o te ven en movimiento. Pues con las pruebas con contraste vemos cómo se mueve la paciente, es decir, cómo funciona el tumor, cómo funciona la mama y si hay zonas que están funcionando diferente, aunque la apariencia por fuera sea la misma. No solo que realmente parezca bonito, sino que lo sea, ¿no? De verdad. Entonces, en ese sentido, pues bueno. Y tengo que anunciar que se están estudiando también técnicas que puedan sustituir a la mamografía sin radiación y sin apretar. Y ya hay estudios que Un alivio, ¿no? Un aplauso para esto, por favor. Fijaros lo que, El año que fijaros viene- lo que acaba de pasar ahora mismo. Yo he No hablado apretar, del no laboratorio, apretar, ¿eh? perdón, Javi ha hablado del tratamiento y ella ha hablado de lo suyo. Yo he hablado del Así, apretón, del así apretón. no se cura el cáncer de mama, se cura trabajando todos juntos. Y esto es lo que pasa. Cada uno vende su libro. Yo hablo y de la luego política también, Sí, ¿eh? sí, lo sé. Pero para que veáis, o sea, afortunadamente esto en España, además del dinero de los alemanes, tenemos que copiar el sistema. Y es que aprendamos a trabajar todos juntos. Da igual que yo esté en el laboratorio, él esté en consulta y ella... me da igual. Tenemos que trabajar juntos y eso es lo que no pasa en España. ¿Y dónde ocurre eso, Gemma? Bueno, Dime qué afortunadamente... ¿Qué sitio ocurre? Bueno, en donde- Alemania, en Estados Unidos, porque se olvidan los egos, se olvidan quién es quién, hablamos de tú a tú, da igual que yo sea bioquímica, el oncólogo, da igual que nos seamos capaces de sentarnos en una mesa para hablar de vuestros temas. Eso es lo que necesita España. Afortunadamente, ya hay consorcios pensados para esto, pero no para que nos sentemos y os vendamos cada uno nuestro libro.
Eso es lo que necesita el cáncer, en general, no el cáncer de mama. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué pensáis. Es decir, que Sí, debería pero- de existir un ministerio del cáncer, digo porque... Bueno, a lo mejor lo hay No. en Estados Unidos. Claro, yo digo en España, el Ministerio del Cáncer con representación. Hombre, acuérdate de lo que decía José Baselga, que iba a haber 1 de cada 4 españoles tendría un cáncer. No es ninguna tontería hacer el Ministerio del Cáncer, vista que el Ministerio de Sanidad no funciona, teniendo representación de cada uno de los... A ver, nos preocupa Yo la creo que pandemia del faltaría COVID, pero el cáncer es una pandemia. El 23º ministerio. A este ritmo tenemos más ministerio que casas en España. Pero quitamos otro ministerio. Eso sí, Eso sí. eso sí. Yo quería simplemente de lo que Silvia ha dicho, que por supuesto es un alivio, Silvia, que las pruebas sean cada vez un poquito menos Más difíciles, ¿no? agradables, sí. Para quienes las padecemos. Para las pacientes que tienen implantes, siempre es necesario, además de la mamografía, evidentemente, en donde no está el implante, pero donde está el implante, la resonancia, ¿sería siempre necesaria? No, hay que decir que hay pacientes que no se hacen mamografía porque tienen implantes por miedo a que se rompan. Lo primero, que los implantes no se rompen por la mamografía. Los implantes se rompen porque se rompen. Después del tiempo acaban rompiéndose. Que también hay pacientes que dicen, no, cuando les decimos tienes rota una prótesis, dicen no puede ser, los implantes no se rompen. A mí me han dado garantía de por vida. Esa garantía te la daban las compañías, de tal manera que si un implante se rompe, te dan otro. Pero no quiere decir que no se pueda romper, ¿vale? Entonces los implantes se rompen por el tiempo o por otra serie de problemas. Y un implante no tiene que ser un impedimento para hacer una mamografía, porque entonces nos perdemos el cáncer. Entonces la mamografía no puede faltar, ni siquiera los implantes. Solo en algunos casos, cuando la mamografía realmente para ver el implante no es la mejor prueba, normalmente se complementa con una ecografía. Es decir, el implante hace que parte de la mama no la podamos ver bien, entonces hay que hacer una proyección complementaria, una fotito adicional, o sea que se llevan una foto de más y una ecografía. Y en los casos en que tenemos dudas de si está roto o no, entonces es cuando acudimos a la resonancia. No siempre, no siempre. Laura. No sé si hay preguntas. ¿De dónde sí, vale. ¿Vale? Te van a dar micrófono, Teresa, ahora mismito para formular la pregunta. Y también recordar que la gente que esté viéndonos online nos está formulando también preguntas y ya tenemos aquí varias, además. Vale. Damos paso primero a Teresa, yo creo, ¿no, Laura? Claro, sí. Y luego, si queréis, ya leemos las que tenemos pendientes de la gente que está viéndonos vía streaming. ¿Sí? Buenas tardes. Gracias a todos. Pues yo soy Teresa, soy paciente de la doctora. Va a hacer ahora 10 años que me diagnosticaron y yo me acuerdo que hace 10 años tardaron 1 mes y medio en decirme lo que tenía. Con todo esto que estáis diciendo, ¿se han acortado los tiempos para decirles a las pacientes lo que tienen? Porque yo me acuerdo que ha sido el peor mes y medio de mi vida. Ven, espérate, que vuelve, que no hemos visto bien la imagen. Ahora no sé. Se pasa muy mal. ¿Hemos conseguido algo en ese sentido? Javi. Bueno, yo creo que sí se han mejorado los tiempos y luego, bueno, también es cierto que cada paciente es un caso diferente. Yo se lo digo, hay pacientes que vienen y me dicen, es que a mi vecina no le hicieron, ya es que tu caso no es el de tu vecina, el de tu madre, entonces hay que individualizar mucho. Hay pacientes que necesitan pocas pruebas y en 2 días tiene la biopsia hecha y a la semana está diagnosticada, incluyendo la resonancia, y hay otros pacientes que son más complejas y muchas veces son pacientes que a lo mejor vienen de fuera, con otro tipo de pruebas. Las pruebas no son infalibles 100%, una prueba puede salir mal, que haya que repetir, pero normalmente 1 mes y medio es un tiempo excesivo. O sea, esos tiempos a día de hoy no se deberían manejar, desde luego. O sea, yo creo que a día de hoy claramente hemos acortado los tiempos para el diagnóstico, la precisión y la detección. De hecho, no solo diagnóstico por imagen, diagnóstico molecular, Claro. o sea, es lo que decía antes, la ventaja de los equipos multidisciplinares, de poder discutir desde todos los ámbitos, biología, radio, juntos, acorta tiempos y, además, mejora el diagnóstico, porque el problema es que nos enfrentamos a una enfermedad que no, o sea, cáncer es una palabra muy chiquitita, pero engloba más de 100 o 200 enfermedades distintas. Si me apuras, cada paciente es un mundo. Y tienes, entonces, el avance en la terapia, el avance en las pruebas de imagen, el avance en la biología molecular, trabajando todos juntos ha hecho que ese tiempo se reduzca, pero además de reducirse, que se dé exactamente el subtipo, el tipo de tratamiento y que tengamos
más confianza de cómo va a evolucionar ese tumor. Eso creo que ha sido el cambio, sobre todo en los últimos, no sé, 5 o 10 años. Y especialmente en cáncer de mama, porque es una enfermedad con una incidencia muy alta de la que hay muchos grupos trabajando, mucha gente estudiando, mucho interés para... Claro, obviamente... Y Teresa, solo un apunte. Es verdad que, por ejemplo, hace 10 años muchas veces nosotros hacíamos solo una biopsia, se diagnosticaba un tumor y ya estaba. Incluso no se hacía resonancia a todas las pacientes y se veía mucho menos. Ahora, para ponerte un ejemplo, hay pacientes a las que le llegamos a hacer 3, 4 biopsias e incluso diagnosticamos 2 y 3 tipos de tumores diferentes, que si solo haces una biopsia, los otros te los pierdes y el tratamiento va dirigido a uno, pero te dejas el resto. Entonces, los diagnósticos son más complejos, los tratamientos han mejorado, los tiempos también, pero muchas veces yo les digo a las pacientes, ahora es el momento de no correr, es el momento de hacer bien las cosas, porque si yo te diagnostico en una semana de un cáncer y te dejo otros 2, después de todo el tratamiento, y lo hemos visto, pacientes que vuelven al año, habiendo estado diagnosticadas mal en su momento, por lo que fuera, y otra vez a empezar, o sea, al año o a los 6 meses. Entonces, las cosas... sin pausa, pero sin prisa. O sea, a cada paciente hay que dedicar el tiempo que requiere y que necesita. Sí, a mí, cuando estaba en la universidad me decía un profesor, si cuando te vas de la clase te quedas con 2 ideas, es una buena clase. Yo creo que esto es lo más importante que vamos a decir hoy. Lo más importante. El cáncer nunca es una enfermedad urgente. Es una enfermedad para actuar. El cirujano que te dice, mañana te opero, Malo. corre. Corre. Porque no es cirujano ni te opera. Corre. No, de verdad. Muy importante. El cáncer es una enfermedad que se trabaja multidisciplinar. Y cuando se ha estudiado bien, entonces se trabaja. Esto es muy importante. Nunca es una enfermedad urgente. Sí, Javier, porque además hay mucha gente que cree que tiene que ser todo muy deprisa, ¿no? En cuanto diagnostican, ¿no?, en este caso un cáncer de mama, no, es que no quiero perder tiempo, tiene que ser ya. Y yo eso lo aprendí de Laura. Laura me dice, tranquila, las cosas a su tiempo. Todo. Tampoco 1 mes y medio. Tenemos una pregunta, Cristina. Sí, hola, soy Cristina, paciente también de Laura desde hace 8 años. Seguro que me tiraré toda la vida de paciente porque ya casi le consulto hasta de qué color me tiño. Ya es una... La pregunta es, con respecto al rifirrafe que hay entre la privada y la pública, ¿existe algún comité, existe algo en funcionamiento a día de hoy que aúne esas 2 entidades o no? ¿O no existe nada y aquí seguimos? Te voy a contestar la pregunta. No lo hay, pero te voy a contestar la pregunta. Yo he llevado la unidad de mama, he sido jefe de sección de mama de Valdebrón durante unos 14 años y jefe de mama del Ramón y Cajal durante unos 3 años. Y hace ya 3 años que dejé la pública porque estaba hasta aquí, de la gestión pública. No de la medicina pública, que creo que nos encanta a todos, pero yo acabé cansado de la gestión pública. Bueno, en un momento, en la Comunidad de Madrid, se hizo consulta a varios jefes de servicio sobre cómo se podría ver una integración de público-privada. Fue unánime, no. Unánime. Esto habrá que preguntar a los jefes de servicio que estaban en la pública y dijeron que no. Yo lo veo muy complicado, vuelvo a lo mismo. Hay intereses que todos tenemos adquiridos y somos humanos. Si fuéramos perros, lo habría, no habría ningún problema. Porque yo creo que el sentimiento, nosotros somos humanos y somos difíciles. Si nos separamos, tienes que una mujer toda tu vida, has estado 20 años, te separas y hay gente que termina con malos tratos. Cuando has estado 20 años juntos, somos muy complicados. Yo lo veo muy complicado, de verdad. Voy a hacer una pregunta capciosa respecto a eso. Ya. Me meto en todos los fregados. Sí. Me estás hablando de las jefaturas de servicio. ¿Cuántas mujeres había jefaturas de servicio? Yo creo que ninguna. Yo estoy convencida de que si hubiera más, probablemente habría mayor integración entre pública y privada. O sea, Yo creo no que sí. existe, doctor Javier, no existe ninguna cosa, asociación, comité, algo, No. al día de hoy, entre privada y pública. No, a ver, colaboración de teléfono, por supuesto que sí. Y yo, cuando tenemos eso ya pacientes es para casi estudios personal. clínicos, y muy buena, entiéndeme. Pero a nivel institucional, no. Bueno, vamos a continuar con preguntas que nos hacen, bueno, pues personas que están viéndonos vía streaming. Pregunta, en este caso, de Leonor García. Con frecuencia hay pacientes de cáncer de mama que unos años después han tenido metástasis o nuevos tumores.
Leonor pregunta, ¿en qué porcentaje de pacientes se da esta circunstancia? Bueno, vamos a ver. Diagnosticarse, aquí hay dos aspectos. Primero, un diagnóstico de novo, es decir, que cuando se diagnostica un cáncer de mama tenga metástasis en ese momento. En España, gracias al despistaje, al screening, esto es poco frecuente, hablamos de menos del 5%. De cada 20 mujeres, una se diagnostica con metástasis. Ahora bien, que una paciente con un tumor teóricamente curable pueda desarrollar metástasis, esto pasa en un 20-25% de las veces más o menos. O sea que de los 100% de tumores curables, 20-25 pueden con el tiempo hacer metástasis. Hay más preguntas. Las células tumorales son células muy listas, que son capaces de quedarse durmientes, que les llamamos años, hasta que un día algo las despierta. Ese es un punto de estudio muy interesante, porque no sabemos qué es el algo que las despierta y tampoco sabemos por qué nuestro sistema inmune no las reconoce como extrañas. Ese es un punto que ahora está, que es bastante candente en el mundo de la investigación. Y que estáis básica. estudiando, imagino, ¿no? Sí, ese es un punto, las metástasis durmientes que llamamos, porque es lo que él dice, si al 5% de las pacientes al diagnóstico es un número, bueno, que se puede, además hay herramientas, pero ese 20% es impredecible, no sabes quién va a ser. Ese es un área de trabajo en el que me consta que en España, y no solamente en España, sino en otros países, es un área muy, muy, muy potente de estudio. Pero en este caso influiría también, por ejemplo, el cuidarse uno más, el tener mejores hábitos de vida, todo aquello que decimos Pues que hay igual que sí. hacer para que no Igual sí. haya una recurrencia. Igual, hombre, el estilo de vida sin duda tiene un impacto para todo, no para el cáncer, tiene un impacto positivo y negativo en nuestra vida. Entonces, sí, suponemos que sí, pero el problema es que no sabemos qué es lo que hace que se despierte. Ni tampoco sabemos cuándo lo va a hacer. 5, 10 años, 12, 7... Y ese es un área de estudio apasionante, desde luego, que nosotros estamos en un consorcio, otra vez consorcio, palabra, grupo, todos trabajando juntos, médicos, oncólogos, patólogos, etcétera, porque nos parece que es un área, sobre todo por saber cuándo va a ser a los 7, porque a esa paciente se la va a seguir así. A los 3, pues a esa paciente se la debería de seguir así. Sí, ese es un tema apasionante. Es verdad que cuando han pasado 5 años sí que hay metástasis, pero la gran mayoría las consideramos curadas. O sea, el porcentaje de recaídas después de los 5 años existen, pero son muy bajitos. Y yo lo puedo vivir con mucha tranquilidad. O sea, lo ha comentado Laura antes, ¿no? Las posibilidades de tener un cáncer es en torno a un 25-30%. O sea, de cada, yo diría, más 3, 1 tendremos cáncer, o de cada 4. Las posibilidades de que esto pase son muchísimo mayores a que una mujer que tiene un cáncer de mama tenga metástasis, muchísimo mayores. Por tanto, hombre, cuando han pasado 5 años, yo lo considero que, con las excepciones, pero son pacientes que se pueden considerar, insisto, con excepciones, pero curadas se pueden vivir como tal, ¿eh? Pero mira, Paz, al hilo de lo que tú has comentado, de si teniendo unos buenos hábitos puedes reducir el riesgo de recaída, hay 2 puntos que están muy claros, y es que la mujer obesa tiene peor pronóstico, tiene más probabilidades de que el tumor recaiga. Y el ejercicio físico se ha demostrado que reduce la probabilidad de que el tumor vuelva a salir. Esto es una curva de Gauss, porque vas a tener gente muy delgada que recaiga y gente que haga mucho ejercicio físico y que recaiga. Pero el grueso, si tú lo cumples, vas a reducir las posibilidades de recaída. Y esto es lo que estábamos comentando un poco antes, pico pala con respecto al tema de la prevención. ¿Por qué no cala en España el hacer ejercicio físico, no fumar, no beber alcohol, mantener un normopeso? No cala. Bueno, yo creo que es aburrido. Al final hay que repetirlo mucho, hay que insistir, y son mensajes que yo creo que hay que ir dando, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que la gente intenta cuidarse. Pero bueno, venimos en un país que también el ocio es muy importante, ¿no? Y el salir... Pero no está reñido. Pero no está reñido, efectivamente. Eso está reñido. ¿Tú te puedes tomar tu copita de vino o tu cerveza? Claro que sí. Lo que no es de recibo cuando te vienen a la consulta y te dicen, pues bebo lo normal, 3 cervezas al día. Eso ya no es un poco normal, ¿no? Hemos normalizado una serie de cosas.
Hay más preguntas, Laura. Si Sí, te yo parece, también tengo, hacemos sí. otra más. ¿Con prótesis de mama es más probable padecer el linfoma anaplástico de células grandes? Yo no sé si es un tema que igual podríamos en la segunda mesa. Bueno, simplemente apuntar que el linfoma es verdad que está asociado a determinado tipo de implantes macrotexturados, que ahora ya se han ido retirando y cada vez se usan menos. Es una entidad muy infrecuente, pero sí que es verdad que está asociada a los implantes. Y esto ya se sabe, se conoce, y cualquier paciente que con un implante desarrolla líquido alrededor del implante, un seroma periprotésico de nueva aparición y de forma ya tardía, después de tiempo que le han puesto los implantes, tenemos que hacer una punción y analizar ese líquido con unos marcadores concretos para ese linfoma. Entonces es muy raro, pero sí que es cierto que se asocia a implantes macrotexturados y por eso se han ido retirando del mercado. Sí, yo tengo otra pregunta de Susana Velasco. ¿Las mujeres portadoras del BRCA1, hay alguna alternativa a la mastectomía profiláctica? No. Vamos a ver, no, sí la hay, sí la hay, Estrecho hacer pero nada yo creo y que esto es esperar, una pero- respuesta que me parece en parte imprudente darla de forma genérica. Yo creo que hay que hablarlo muy paciente a paciente, aquí sí también, con un equipo integrado por el cirujano, psicólogo. Claro, la feminidad de la mujer es importante, porque una mujer que no ha tenido nunca cáncer. Oye, además viene una chica de 18 años con un BRCA1, 18 años. Claro, la pobre venía llorando que se quiere quitar el pecho. Yo, quieta, 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 quieta. Entonces, vamos a ver. Cuando tú tienes una mutación BRCA1, el riesgo de cáncer de mama está entre un 60 y un 80%. Perdón, entre un 60 y un 90%, 88%. Angelina Jolie tenía un riesgo de un 88% de cáncer de mama. Vamos a ver, si hablamos en prevención de cáncer, a día de hoy no hay nada, se está estudiando, pero no hay nada que prevenga ese cáncer. Corrígeme, Laura, ¿no? Pero no hay tratamiento para prevenir. Otra cosa es si hablamos de supervivencia. Es decir, si hacemos un control estricto en las pacientes con estas mutaciones, y ahí hay que incluir la resonancia de mama siempre, una vez anual, alternando con la mama molaico, etcétera, ¿no? Y seguimos muy de cerca a estas pacientes, el pronóstico global, 100 y 100, es parecida en la que se quitan el pecho y en las que no. Claro, aquí aparecerán cánceres y aquí habrá quimioterapias. Pero globalmente, ¿qué pasa? Que todos tenemos casos en la consulta de pacientes que han decidido no hacerlo, aparece un cáncer de mama pequeño, no ha ido bien, incluso se ha complicado la cosa, ¿no? Por eso digo que es una conversación que a mí me da mucho miedo dar una respuesta. El problema, bueno, Paciente a no sé si- paciente, caso a caso, y hay que discutirlo con cuidado, ¿eh? Ahora con Laura estamos haciendo un proyecto, que no sé si saldrá o no saldrá, pero a lo mejor podemos dar alegrías dentro de 3, 4, 5 años, ya veremos. El problema es que, por ejemplo, tener una mutación germinal heredada, como cuando tu padre te da un piso de herencia, pues es igual, lo tenemos en todas y cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, en todos los sitios. Es verdad que estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, tienes más probabilidad de desarrollar un cáncer de mama o un cáncer ginecológico, pero también otros. Entonces, y también hay que estudiar, porque los genes estos BRCA son un cacho de DNA enorme. No es lo mismo tener una mutación al principio del gen que tenerla al final. A lo mejor al principio el riesgo es del 90%, pero al final el riesgo es del 8%, es decir, apenas poblacional, porque va a ocurrir al final, porque el efecto sobre la proteína va a ser diferente. Por eso, insisto una vez más, que el trabajar en equipo, un equipo multidisciplinar, que yo no sé hacer mamografías, pero sí que me sé dónde está la mutación y cómo interpretarla y cómo saberla y cuál puede ser la función. Y eso sí que también tiene que saberlo la paciente. No es lo mismo tener una mutación de un tipo que de otra, en un gen que en otro. Es decir, que no hay que decir, ala, ya, no, hay seguimientos, hay pruebas diagnósticas que puedes ir haciendo, ya llegará el momento de tomar esa decisión con el médico, con la paciente y en fin, con los equipos que estén trabajando en esto. Por eso que no es blanco o negro, nunca en medicina y menos en cáncer las cosas son blancas o negras. Hay una escala de grises en medio. Yo creo que, como dice Gemma, el trabajo es de todos y estos casos los comentamos mucho, pero es que incluso radiológicamente nosotros vemos pacientes que, aun siendo, supongamos, la misma mutación, la imagen tampoco es la misma, y hay veces que nosotros vamos al comité, bueno, aquí está Gloria y nuestros compañeros gines también, y vamos y les decimos, oye, esta paciente tiene una mama tan compleja que el seguimiento es complejo, el estar haciendo biopsias,
o sea, todo eso también hay que sopesarlo, ¿no? ¿Qué calidad de vida tiene? No es lo mismo una paciente que tiene una mama en resonancia, porque como ha comentado Javi, es fundamental en estas pacientes, si deciden no hacerse la mastectomía, hacerse el seguimiento con resonancia anual. Y hay resonancias que son, para que lo entendamos, todo negro, y entonces dices, me quedo muy tranquila, tiene un valor predictivo negativo del 98%, que quiere decir que aciertas en un 98% de los casos que no tiene nada en ese momento, ¿no? Y hay otras que parecen un árbol de Navidad, es que tienen lucecitas y brilla por todos lados. Entonces, ese arbolito de Navidad implica que nosotros lo vemos y decimos, vale, ¿y ahora a por cuál vamos? ¿Cuál biopsiamos? Que a veces no solo hay una, hay varias. Y las biopsias pues también son un coste psicológico para la paciente, cada vez hacemos más, muchas veces para confirmar que esas lesiones son benignas, pero con ese riesgo. Entonces no es lo mismo una resonancia negra, como digo yo, que una resonancia que parece un árbol de Navidad. Y muchas veces vamos a nuestros compañeros cirujanos y ginecólogos y decimos, oye, ¿por qué no esto...? Y se comenta en comité, ¿por qué no la operáis? Cogéis un trozo, vemos un trozo más amplio o menos, y lo comentamos entre todos, porque hasta radiológicamente es que no son iguales. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Me están diciendo que ya tenemos que terminar. Yo me gustaría, Paz, que terminara cada uno con un deseo dedicado al cáncer de mama. Yo no voy a ver la cura del cáncer de mama metastásico, no lo voy a ver. Dicen, es muy pesimista, no, hay que ser realista. Pero confío ver la cronificación del cáncer. Yo creo que en unos años espero que nadie se muera por cáncer de mama y que sea como mi psoriasis o la hipertensión, que tenemos que vivir y moramos con el cáncer, pero no del cáncer. Pues mira, yo coincido con Javi, pero es verdad que a mí me gusta mucho una frase que es de una película de dibujos animados, que es de Buscando a Dory, sigue nadando. Entonces, que sigamos nadando y sigamos en ello, trabajando todos. Pues sí, voy a coger eso, trabajando todos en la misma dirección, porque esto implica a los que estamos aquí, pero también implica a las pacientes. O sea, el cáncer es ya lo he dicho antes, es una cosa de todos, nos afecta a todos, tanto si lo tenemos como si no, si estamos en el laboratorio, si estamos en consulta. Así que seguir apostando por la investigación, porque vuestra opinión importa casi más que la que podamos tener nosotros aquí hoy. A ver si la hacemos crónica. Muchas gracias a los tres, es un placer y un aplauso grande, ¿no?, para los ponentes. Gracias. Explica, si quieres tú, Paz, cuál es lo que viene a continuación. Sí, vamos, después de esta primera mesa tendremos posteriormente una segunda mesa, pero antes hay una invitada muy especial a la que vamos a recibir ahora. Y bueno, pues mientras vosotros, si queréis, podéis ir ya abandonando el escenario. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gemma, Silvia, Javier, ha sido un placer, como siempre, de verdad, un año más. Bueno, pues ahora nuestra siguiente invitada se llama Carlota Serrano. Yo creo que Carlota ya va a subir por el escenario, va a estar con nosotros. Sí, vamos a cambiarnos de sitio. Creo que Carlota se va a sentar aquí mejor, ¿no? Ah, Carlota. ¿Yo ahí? Carlota aquí. Bueno. Carlota, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Un placer muy grande. Muchas gracias. Un año más. Bueno, tenemos que recordar para todos aquellos que estén viendo vía streaming estas jornadas del viaje a través del cáncer de mama, que hay un QR en el que se pueden descargar todas aquellas preguntas que consideren que sean oportunas en la segunda mesa que vamos a tener después de la entrevista con Carlota, y que no se olviden, por favor, del hashtag #NoSumamosAlRosa, que es muy importante también comentarlo, Carlota, porque estamos hoy sumándonos todos al rosa, ¿verdad? Bueno, Carlota Serrano, para todos aquellos que no la conozcáis, yo sí que tengo que decir que Carlota es dinamita, ¿eh? Antes me decía a mí Laura que yo era dinamita, pero tú eres un tsunami, en el mejor sentido de la palabra. Carlota Serrano es atleta. Carlota tenía 28 años y unos hábitos de vida muy, muy saludables, bueno, cuando le comunicaron que tenía cáncer de mama. Y han pasado ya 6 años de aquel momento que cambió tu vida, Carlota. Totalmente. Perdonad que estoy súper emocionada, entre las hormonas y demás. Está emocionada, además, yo tengo que decirlo, porque Carlota viene a darnos también una buena noticia, y es que Carlota va a ser mamá. Voy a ser mamá, sí. Sí. Un aplauso. Gracias. Para ella,
Yo sé que es muy importante, Carlota, bueno, en todos los que hemos pasado, quienes hemos pasado la enfermedad, la parte emocional. La parte emocional está siempre a flor de piel. Muchísimo. Yo siempre decía al principio que si uno quería llorar, que llorara todo lo que pudiera, ¿verdad? Porque eso nos liberaba. Si uno quería bailar, que bailara también, que se quitara incluso la peluca, como tú lo has hecho en tus vídeos tan bonitos, ¿no? Entonces, Carlota, lo primero de todo, bueno, agradecerte, por supuesto, que estés con nosotros, que es un placer tenerte. Yo te he seguido durante todo este tiempo. Te vi hace muy poquito, además, en televisión, un reportaje precioso, contando también tu caso justo el día del cáncer de mama. Y lo primero que sí me gustaría preguntarte es, lógicamente, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantadísima, emocionadísima de estar aquí. Gracias siempre a vosotros, que es un placer, de toda la información que nos dais y de poder dar mi ejemplo para intentar... yo siempre intento ayudar a la gente con mi ejemplo, con mis vivencias y la verdad es que lo consigo. No a todo el mundo, pero hay veces que mucha gente se siente identificada conmigo y a día de hoy, después de que han pasado tantos años, la gente me sigue escribiendo y me sigue diciendo que gracias a mis vídeos o que me han visto en alguna entrevista les he ayudado muchísimo. Entonces eso me emociona y me llena como persona muchísimo, muchísimo. Bueno, yo sí que querría hacer un poco un flashback, perdóname que insista un poco en ello porque lo has contado muchas veces, pero siempre es necesario repetir y contar las historias que encierra cada paciente, ¿no? ¿Recuerdas aquel primer día en el hospital? Pues sí, lo recuerdo. Yo creo que es lo que más recuerdo. ¿Cómo fue? Ese día. Pues ese día fue brutal en todos los sentidos de emociones. Fue como, al principio vi como una... Yo siempre identifico las cosas con luz o con colores, ¿no? Entonces, de repente vi una luz blanca iluminada que era Encarna, que la tenemos aquí, Encarna. Sí, que te recibe así, con los brazos abiertos siempre y su sonrisa. Nuestro ángel. Nuestro ángel, totalmente. O sea, tal cual, vestido de blanco. Solo le falta la coronita aquí arriba. Y aunque estés llorando y sea tú el peor momento de tu vida, en ese momento ella te lo hace más o menos siempre y eso es súper importante. Creo que la actitud que toman los enfermeros y los doctores con nosotros en cualquier prueba, ¿sabes? Aunque sea una analítica, es fundamental para esos días. Y luego pues fueron pasando muchos papeleos, yo no era capaz de retener toda la información, pero bueno, ella siempre me lo archivaba todo en mi carpeta y aquí y tal, me explicaba todo bien. Y luego está la otra cara, que es la luz negra, ¿no? Que es, abres la puerta y te sientan y está Laura ahí y es encantadora y es lo mejor, pero en ese momento no lo ves así, porque es quien te está dando lo que no quieres oír, lo que no quieres aceptar. Pero en el momento que ya lo aceptas y te das cuenta de lo que hay y eres capaz de informarte, ¿no? Porque yo no estaba informada de nada, ni conocía nada de lo que me iba a pasar, cuando te explican todo, pues ya Laura y Encarna se cogen de la mano y ya son una luz blanca las dos, que a día de hoy siguen súper iluminadas. Carlota, tú habías sido subcampeona de España de 400 metros valla en 2013. Eso es. Correcto, sí. ¿no? Y 2 años después es cuando comienzas ya a luchar contra una carrera muy importante, ¿no? Eso es. Esa carrera que era la más importante de tu vida. ¿Cómo fue, en tu caso, el proceso de la enfermedad? ¿Te operan? ¿Dejas o continúas entonces con el deporte? Brevemente, ¿cómo fue? En principio me operan enseguida, gracias a como la pregunta que hacía Teresa, que no sé si... Teresa. Que si había evolucionado los tiempos, lo mío fue súper rápido, en semanas ya todo, venga, te operamos. Lo primero, la congelación de óvulos, porque yo en ese momento quería ser mami, de hecho lo iba a intentar, pero justo me detectaron el cáncer. Y fue todo súper rápido. Primero la congelación de óvulos, que también es bastante duro, porque tienes que hormonarte y encima con todo lo que estás pasando, pues complicado aceptarlo. Luego, primero la operación, luego la quimio, luego la radio y ya luego el tamoxifeno. ¿Y en ese proceso tú seguiste haciendo deporte? Totalmente. O sea, yo el primer mes fue muy complicado porque al final tienes que estar con todo esto nuevo que es para ti y bueno, me estaban quitando algo que es mi forma de vida, que es mi vida.
el deporte, correr, atletismo, triatlón, todo eso es mi vida. Y el primer mes no aceptaba lo que me estaba pasando, pero no solo el cáncer, o sea, lo principal que a mí me afectaba era el no ser mamá. De hecho, yo fui al psicólogo por eso, no por el cáncer. Fue porque en ese momento que yo pensaba que no iba a poder ser mamá y me imaginaba que me iba a quedar estéril y yo lloraba y lloraba y se lo decía en ese momento a Aurea, que también fue un pilar muy importante, mi psicóloga. Le decía, es que me quiero morir, no quiero seguir viva, no, me da igual todo, si no soy mamá no quiero... No. Y entonces ahí fue cuando saltaron las alarmas y me mandaron con ella, ¿no? para hablar. Y nada, en un mes ya para arriba. Y justo ese mes me puse las zapatillas y dije, pues venga, estoy con quimio, estoy con la operación y demás, pero me da igual. Yo seguía bajando a la pista, en plena quimioterapia competí en un triatlón en la casa de campo, que todos echaron las manos a la cabeza, pero el ejemplo que di, pues la verdad es que ayudó a mucha gente y me ayudó a mí, o sea, me ayudó a saber lo fuerte que podemos llegar a ser, que al final visualizas y te interiorizas todo lo maravilloso que puedes hacer y lo consigues. Bueno, pues hablamos del deseo de ser mamá. ¿A ti te informaron en ese momento, lo digo por muchas pacientes que a lo mejor estén en una situación similar a la que tú pasaste en tu momento, ¿te informaron en aquel momento de las opciones que podías tener para ser mamá? Sí, me informaron en todo momento, pero claro, yo quería ser mamá ya. De hecho, les pregunté que si por favor podía ser mamá y luego darme la quimio y me dijeron que no. Y cuando me congelaron los óvulos, no sé por qué, salieron muy poquitos. A lo mejor por la situación de tanto estrés y tanto, salieron nada, dos solamente que los tenía congelados. Y me vine abajo, pero en ese proceso mi tumor, con todo el tratamiento que te hacen para hormonarte, para poder congelarlos, me creció el tumor. Entonces yo le pedí que por favor si me podía volver a hormonar para que salieran más, por si acaso, porque yo estaba súper obsesionada con poder tener muchos óvulos porque pensaba y estaba completamente que me iba a quedar estéril y que no iba a poder ser mamá y no podía ser. Y Laura me cogió de la mano y me dijo, mira, cariño, lo siento, pero no te voy a dejar que te juegues la vida, pero no, tenemos que operarte ya, tenés que ya la quimio, ya, porque tienes muchos pros, pero tienes un contra muy, muy grande, que es la edad, entonces tiene que ser así y hasta el día de hoy. Y fíjate, Carlota, que antes lo comentaban también, lo importante que son los tiempos, ¿verdad? Que parece que lo queremos todo ya, muy deprisa y luego... Y luego pasa, yo lo veía como un mundo, o sea, 5 años, madre mía, tal, y al final la espera no es que se haya pasado rápido, sino que ha sido lo mejor que me ha pasado. Si hubiera sido, o sea, no era el momento. De hecho, cuando me iban o sea, salió un estudio para demostrar que en los 9 meses de embarazo es muy probable que podría recaer otra vez en un cáncer, las mamas la gente que es pacientes oncológicas. Y me dijeron que Laura me llamó, me dijo, venga, que te metemos al estudio, te quitamos todo el tratamiento y te metemos al estudio y ya está. Y justamente yo en ese momento me estaba separando y no pudo ser. Entonces, fue como otro bazazo, pero no era el momento. Entonces me dijo Laura, bueno, el tiempo, tranquila, no te preocupes. Y mira, al final, de forma natural y a la primera, bueno, he tenido algunos problemillas por el camino, pero mira, de forma natural. Pero todos superados al final, ¿verdad? Todo superado. Bueno, ¿y para cuándo va a ser el bebé? Para finales de marzo. ¿Finales de marzo? Sí. Y mientras tanto también sigues haciendo deporte, seguro. También. He estado 3 meses sin poder moverme porque tenía un hematoma en el útero y he estado, bueno, gracias a la doctora Cheirini, que desde aquí también es un pilar súper importante, ella, para mí y bueno, para todas nosotras, que es nuestra ginecóloga. Ella me empezó a tratar con progesterona y me dijo, estate quieta, por favor, nada, o sea, 20 minutos a sacar a la perrita y te vuelves a tu casa. Y así he estado 3 meses, que lo he llevado mejor de lo que esperaba, porque al final lo que hablamos, si al final la adaptación y la aceptación psicológicamente es muy importante. Y al final mi frase antes era, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, ¿no? Pero la de ahora, en estos últimos años, es quien cree, crea. Y casi siempre me ha funcionado y yo he creído en mí, he creído en todas las situaciones que he ido afrontando y ya está.
Y ya está. Bueno, y esas frases, alguna de ellas seguro que tienes tatuada Sí, también, ¿no? esto, todo. Desde que me pasó esto, en la piel, cada vez que me va pasando algo me lo voy tatuando. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo. Carlota, únicamente saber qué se aprende de todo esto. Imagino que esto es una lección de vida indudable. Y en tu caso, además, enseñando a otras mujeres, ¿verdad? Eso es. Esto es día, o sea, cada día es... Nosotros, las pacientes oncológicas, lo vamos a tener toda la vida, o sea, es así. No, aunque te den el alta, siempre vas a tener... Yo tengo mucho respeto, porque ahora, quedándome embarazada, tengo un poco de respeto, ¿no? A qué puede pasar con mis células por dentro y demás, pero creo que dando el ejemplo, siendo positiva, se puede... O sea, puedes afrontarlo todo mucho mejor, y cada día es un aprendizaje, pero no solo contigo misma, sino de los demás. O sea, yo tomo ejemplo de los demás. Las chicas que entreno oncológicas me dan una lección de vida cada día. O sea, cada día, verlas cómo evolucionan, verlas con su actitud, cómo juntas, ¿no? Lo que dices al final con todos, y todos juntas trabajamos. No sé, es como que cada día aprendemos de todos un poquito. ¿Entrenas también a mujeres con cáncer de mama? Sí, eso es. Laura me pasa a chicas que están en tratamiento o que han pasado el tratamiento, y sobre todo hacemos entrenamientos por Zoom. Son media hora, 40 minutos a full, a tope, y son en funcionales con poquito peso y demás, pero con mucho ánimo, con muchas risas, y las dejo, vamos, preparadas para empezar el día, sí. Y me imagino que seguro que le pasas esa energía y, Total, es y lo ese que intento. optimismo, Es ¿no? lo que más siempre importante. has tenido. Es lo más importante, de verdad. Pero ellas a mí también, ¿eh? O sea, que son juntas, trabajamos juntas. Carlota, ¿tienes ya nombre para el bebé? Pues sí, tengo un nombre ya, poquita gente lo sabe, o sea que le voy a llamar Andrea, que es en italiano, a mí me gusta mucho el italiano, significa fuerza. Y me encanta, nos ha encantado a mi chico y a mí que este niño viene con mucha fuerza, va a ser niño, y para mí el significado tiene el mayor de los sentidos ahora mismo, que es lo que nos ha unido, porque él también es muy fuerte y nos ha unido eso, y no lo hemos dudado. En cuanto vimos el significado, ni lo dudamos. Pues te agradecemos muchísimo, Carlota. Carlota Serrano, muchas atleta, gracias a vosotros, de verdad. y siempre. una persona con una fuerza increíble, de verdad, que cada vez que contamos contigo para cualquier acontecimiento como este, nos transmites esa energía y esa fuerza que Gracias. es maravillosa. Que sea por mucho tiempo. Que sea por mucho tiempo. Sí. Ojalá, y el año que viene con bebé, ¿no? Ojalá. El año que viene me vengo con él y os lo presento. Muy bien, Carlota Serrano, atleta. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Bueno, pues justo ahora continuaremos muy prontito con otra mesa redonda con ponentes, desde luego, muy interesantes. Así que hacemos un pequeñito descanso. Para la gente que está viéndonos vía online, también se lo decimos, que por favor se descarguen ese QR para poder realmente hacer las preguntas que quieran a nuestros siguientes invitados. Y ese hashtag de Nos Sumamos al Rosa. Y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Bueno, vamos a pasar a la segunda mesa, y la segunda mesa la va a coordinar también Pat Rubio, pero me va a sustituir Isabel Calvo. Ella es oncóloga médica de la unidad de mama del MD Anderson, y yo lo único es que le he pedido el favor de que me permita presentar a las 4 personas de lujo que tenemos aquí. Bueno, 3. Falta Yolanda, es verdad, que está online. Dejadme presentar a Gloria Ortega. Ella es cirujana general, se dedica sobre todo a la patología mamaria, aunque no puede evitar mirar de reojo también a la patología digestiva, porque le gusta muchísimo. Es una mujer que opera, que es una maravilla, me consta, porque yo he estado en las cirugías, en alguna cirugía con ella, tremendamente meticulosa, con un acabado fantástico. Y cuando le pregunto, ha sido muy gracioso, porque cuando le pregunté cuáles serían sus pasiones y qué es lo que le gustaba, en un WhatsApp muy amplio me dice que ella no tiene pasiones y que es moña. Y que a continuación, no, espérate, pero luego cuando ya la dejas que siga hablando, resulta que le gustan muchísimo los grandes viajes,
Le encanta ir los domingos a las librerías de antaño, buscar un libro y sentarse a leer, porque es una devoradora de libros, y además comparte aficiones con sus hijos, es decir, que le gusta el mountain bike, le gusta el manga y le gusta la realidad virtual. O sea que de moñez, yo no veo nada de moñez en el momento actual. Gracias, Gloria, por venir otro año más. Bueno, Laura Rojas Marcos, ella es neoyorquina, es doctora en Psicología Clínica y Salud, autora de varios libros, especialista en trastornos de ansiedad, depresión y estrés. Yo creo que, déjame puntualizar, el COVID ha venido para quedarse y la salud mental también. Y ella ha trabajado en muchísimas instituciones americanas y españolas y es un amante de la música, caminar y viajar. Dime un país favorito, que no sea Estados Unidos. España. España. Bueno, después, gracias. Otro año más, Laura. Paloma Domingo. Bueno, Paloma es psicoterapeuta. No. Perdona, fisioterapeuta. Hoy, ¿cómo estoy yo? Fisioterapeuta, directora del Centro Boder y presidenta de la Asociación Española del Linfedema. Es un referente nacional desde el punto de vista de la fisioterapia y todo lo que conlleva el cáncer de mama, que no es solamente el linfedema, sino todo aquello, toda la cirugía, las mastectomías, las tumoraciones, las contracturas, todo lo que lleva el cáncer de mama. Las que la habéis pasado por las manos de Paloma, yo siempre digo lo mismo, tiene magia en sus manos. Es una maravilla tenerla aquí y es bueno, pues bienvenida otra vez, otro año más. Y desde Asturias está Yolanda Fernández. Yolanda es oncóloga médica, es una gran amiga, es la jefa de servicio de la del Hospital Universitario de Asturias. Y no sé si te va a gustar lo que voy a decir, Yolanda. Creo que es una mujer que tiene una claridad mental con la realidad que existe ahora mismo en la sanidad, que es brutal. Creo que es una mujer muy poco aprovechada, porque tiene una inteligencia emocional que yo creo que tendrías que estar como ministra de Sanidad, Yolanda. Porque creo, es verdad, creo que realmente gente como tú, con esa clarividencia y ese criticismo que tienes, esa crítica, autocrítica que haces a ti misma y con la sanidad, tanto pública como privada, de verdad que lo echamos de menos. Yo creo que bienvenida, otro año más, es una clásica, porque mucha gente me pide invitar a Yolanda, así que gracias, Yolanda, otro año más. Gracias a vosotros siempre. Pues os dejo paz. Isabel. Bueno, pues como ya han sido presentadas, vamos a empezar ya directamente con las preguntas. Yolanda, ¿qué ha sido la última? Hola, Isabel. Buenas, ¿qué tal por Asturias? Mira, quería empezar preguntándote, vamos, tanto vosotros como nosotros, tanto en la pública como en la privada, el año pasado ha sido muy duro para toda la población y muy duro para todos los sanitarios con el tema del COVID. Y me gustaría preguntarte que cómo estáis ahora, porque el año pasado hubo mucha telemedicina, muchas llamadas telefónicas y estamos poquito a poco empezando a recuperar las consultas presenciales. Coincidirás conmigo en que no es lo mismo ver a la cara a la paciente, ver cómo se expresa o cómo te está preguntando las cosas o qué cara trae cuando viene un ciclo de quimioterapia, a hablar por teléfono y decirle la analítica está bien, vente mañana a ponerte el ciclo o vente a recoger las pastillas. No sé cómo estáis llevándolo ahora. Bueno, nosotros lo estamos llevando bien. En Asturias hemos tenido la suerte de que ni la peor ola tuvo la intensidad que habéis vivido en otras provincias, por ejemplo en Madrid. Realmente somos poquitos, igual estamos más aislados y lo estamos llevando bien. No puedo estar más de acuerdo contigo, yo que además soy una clásica, no ya por haber participado creo que en todas las ediciones, sino por mi edad, ¿no? Ya soy como los automóviles clásicos. No puedo entender que ante este problema y ante estas circunstancias la telemedicina me quieran decir que va a ser el sustituto. Va a tener muchas aplicaciones, pero no es lo mismo, sin duda alguna, Isabel. Nosotros estamos al 100%
incluso en la primera y en la segunda ola, que ya no sé por qué olas vamos, en la primera y en la segunda ola hemos hecho muchísima presencialidad, hemos podido hacerlo. Lo que sí ha habido, como en todos los sitios, ha sido retrasos diagnósticos, desde luego, pero no podía ser de otra manera. Gloria, te sigo preguntando, ¿podemos obviar la cirugía del cáncer de mama en siglo XXI o principios del siglo XXI? ¿Podemos prescindir de la cirugía con los nuevos tratamientos? Bueno, yo creo que todavía no, porque, bueno, pues como habéis visto, yo creo que de la mesa anterior se ve que todavía nos queda mucho por hacer, que hemos hecho mucho, nada tiene que ver cómo tratamos ahora el cáncer de mama como lo hacíamos hace años, pero todavía yo creo que la cirugía sigue siendo pilar fundamental. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta que por qué empezamos a plantearnos que quizá no sea necesaria la cirugía es porque, como también muchos sabéis, hemos cambiado en algunas pacientes el orden de tratamiento. Antes tradicionalmente era cirugía, además grandes cirugías muy mutilantes, porque no contábamos con el apoyo ni de la oncología médica, que no estaba tan desarrollada, ni de la radioterapia, con lo cual pues la idea era quitar todo el tumor y cuanto más mejor. Hoy en día, primero diagnosticamos tumores más pequeños y sabemos más de los tumores, de manera que hay tumores que se van a beneficiar de un tratamiento de quimioterapia previo. Ese tratamiento, yo creo que no tenemos que olvidar que no está pensado para tratar el tumor de la mama. Lo prescribimos en función del riesgo que tiene ese tumor de dar lugar a enfermedad sistémica. Pero sí que es verdad que lo que estamos aprendiendo es que estamos viendo que los tumores responden, es decir, como efecto esperado, pero no el principal objetivo de la quimioterapia, que ese tumor está respondiendo. Incluso vemos que cuando nosotros quitamos ese tumor, la patología, el estudio anatomopatológico nos muestra que no hay tumor, con lo cual empezamos pues a soñar, a pensar que quizá pues llegue el día en el que no sea necesario hacer cirugía. Y bueno, pues yo siempre, cuando se plantea o cuando las pacientes lo preguntan, pues ojalá y llegue ese día. Pero sí que es verdad, me habéis pedido que sea breve, pero que bueno, como Gemma ha dicho, a mí lo que me da miedo son esas células durmientes. Es decir, si quedan células durmientes en otras localizaciones, no sabemos si en la mama pueden quedar y, por lo tanto, pues el riesgo de recaída siempre va a estar ahí. Pero yo creo que estamos trabajando en ese sentido y bueno, ¿por qué no? Quizás sí llegue el día en el que no sea necesaria la cirugía. Paloma, voy a hacer un round así. Paloma, ¿se puede tener linfedema con ganglio centinela? Bueno, cuando se empezó a hacer el estudio con el ganglio centinela, pues nos pusimos muy contentos porque dijimos, bien, por fin el linfedema está desterrado, ¿no? Pero se ha visto, dependiendo, porque hay veces que no solo se quita un ganglio, se quitan 2, 3... el riesgo no es cero, porque además no solamente va implicada la propia cirugía, sino que además normalmente las pacientes tienen también después radioterapia y otro tipo y algunos tipos de quimioterapia que también influyen en la aparición del linfedema. Así que disminuyendo muchísimo el riesgo de padecerlo, el riesgo 0,0, desgraciadamente no podemos decir que existe. ¿Y recomendarías ir a tratamiento de fisioterapia antes de la cirugía a todas las pacientes que van a ser operadas de cáncer de mama? Bueno, habría que diferenciar, y muchas veces es que no lo sabemos, del tipo de cirugía que le van a hacer a la paciente. Entonces, nosotros sí que lo recomendamos sencillamente porque les enseñamos algunos ejercicios muy básicos, ejercicios respiratorios, cómo colocarse en la cama del hospital, cosas muy, muy básicas que dependiendo luego del tipo de cirugía vamos a ampliar y que les va a ayudar a llegar a la cirugía más tranquilas y sobre todo les podemos ir enseñando algunas cosas que van a poder hacer a las 24 horas después de la cirugía. Nosotros les llamamos y dependiendo del tipo de cirugía que le hayan hecho, pues entonces los vamos a contar una serie de cuidados que deben de tener o no, porque lo que no podemos es enfermar más de lo que ya tiene la paciente, contarle más cosas y asustarla más de lo que el propio diagnóstico de un cáncer supone. Sí. Vamos a ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí que
a veces pienso que sería deseable, pero yo la verdad es que antes no las envío. O sea, yo aviso, vas a tener que hacer ejercicio, pero sí después siempre recomiendo que lo hagan. Y yo siempre digo lo mismo a las pacientes. El problema es que muchas pacientes vienen con ideas preconcebidas, o sea, vienen con idea de que después de la cirugía uno no puede ni debe moverse, porque se van a romper las suturas, porque va a haber hematoma, de manera que ya venimos con miedo. Y luego sí que es verdad que muchas veces el movimiento produce dolor, de manera que tenemos una actitud de defensa. Entonces, la realidad es que cuando nosotros hacemos cirugía de la mama, ni aun en la más agresiva, que es la mastectomía con linfadenectomía, nunca tocamos, si lo hacemos bien, ningún nervio, ningún músculo que permitan o que dificulten la movilidad. De manera que yo siempre les digo, vamos a ver, cuando vienes a la consulta, primero al día siguiente de la cirugía ya aquí en el hospital les damos una tabla de ejercicios para que empiecen a movilizar, con lo cual ya van concienciadas. Y luego lo que vemos es esa postura que yo siempre les digo, exagerada, pero vienes así. Y el problema es que eso produce una contractura del cuello, en el brazo, y limita el movimiento. Es una limitación que si no la veis vosotros y no produce dolor, muchas veces es una limitación que pasa desapercibida para la vida normal. Decía Laura, que está por ahí, que yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Si vas a limpiar el polvo de una estantería de libros o vas a coger un libro para leer, si la estantería está a esta altura no tienes ningún problema, lo coges. Pero ¿qué pasa con esta estantería? Bueno, me subo a mi banquetita y lo cojo también, de manera que no tengo que hacer el esfuerzo. Con lo cual eso crea, y tú lo sabes mejor, fibrosis y cada vez un círculo. Y es súper importante porque muchas pacientes en cirugías conservadoras van a recibir radioterapia y la postura en el acelerador es esta. Si no la tienes o te duele, entonces por eso, antes creo que deseable con el matiz que dices y después siempre. Claro, pero sí, quiero decir que a lo mejor podíais implementar cosas tan pequeñas y tan importantes como que el paciente cuando está en la cama después que sale de la cirugía tenga un pequeño cojín debajo del hombro para que no empiece con una antepulsión del hombro y que haga una posición de rotación externa del brazo con un pequeño cojín y con una pequeña separación del brazo que ya va a hacer que no haya el flujo linfático y el edema sea menor, el edema posquirúrgico. Y eso solo ya, y un ejercicio respiratorio va a cambiar completamente. Totalmente. Y a veces un tratamiento precoz, te digo 5 días después, llegan así y como nosotros trabajamos con la regla del no dolor, salen con el brazo moviéndolo perfectamente porque si no hay retracción, no hay retracción, pero siempre respetando la regla del no dolor. Paloma, vamos un poquito a lo práctico. Sí. Nos acaban de operar, tenemos el brazo bueno, pues afectado, eso puede devenir a veces en linfedema, porque todos lo sabemos. ¿Se puede coger peso? ¿No se puede coger peso? ¿Se debe de limpiar? ¿No se debe de limpiar? ¿Plancho? ¿No plancho? Cuidado que si me corto, no me corto, voy al fisio. ¿Qué le podemos decir a las pacientes? Sobre todo que en el siglo XXI hay mucha evidencia científica y han cambiado muchas cosas, pero todavía se sigue diciendo a las pacientes operadas de cáncer de mama, no cojas peso, no hagas nada, cuidado con ese brazo. Y se sigue diciendo por parte de muchos médicos que os atienden, ¿no? Entonces, eso está superado. La evidencia científica nos dice que se puede coger peso, se puede hacer ejercicio de resistencia, pero es evidente que tenemos que entrenar. No es lo mismo y también depende de cada paciente, hay que estudiar su caso clínico, depende del número de ganglios que le hayan intervenido o que se hayan extirpado, depende de muchas cosas, por eso tienen que ir a profesionales cualificados para que hagan un entrenamiento, para que luego puedan hacer las cosas de su vida diaria. Y tenemos pacientes que hacen remo, que hacen dragón boa, que hacen tiro con arco, que hacen triatlón, y no pasa nada. Claro, no me voy a poner a mover muebles en mi casa y por supuesto es que no se me ocurre. Y después hay otra cosa que me chirría muchísimo y es que se sigue recomendando a las pacientes para mejorar la movilidad del brazo
que limpien cristales. Mire usted, si me han operado un cáncer de mama, pues lo que menos me apetece, por lo menos a mí, es ponerme a limpiar cristales. Seguro que hay otra forma de indicar para poder, pues podemos bailar, podemos pintar, podemos hacer muchísimas cosas. O la tabla de ejercicios de la que hablaba además Gloria, ¿no? Que eso es verdad que siempre sí, te la dan. Es interesante, pero a mí me gusta otro puntito más. No me gusta sacar una hoja debajo de un cajón. Y para todos lo mismo. Quiero decir, es importante hablar con cada una de vosotras, ver qué os han hecho, ver cuáles son sus limitaciones, ver qué os pasaba antes y qué pasa después, y recomendar a cada paciente el ejercicio adecuado, porque si os damos una tabla de ejercicios, que está muy bien, pero si tengo que hacer muchas cosas y al final a lo mejor no es aquella que necesito, al final dejo de hacerlas todas. Es mejor indicar algo preciso y adecuado para cada uno. Y bueno, está muy bien, hacer ejercicio está muy bien, pero cuanto más preciso será mejor. A la carta, más bien. A la ¿no? carta. A la carta. Laura, tú como psicóloga, ¿has visto que en este momento, ahora pospandemia, espero que ya sea pospandemia total, se haya incrementado también el hecho de que vayan más mujeres o más pacientes a, por ejemplo, consultas como la tuya? Es decir, la pandemia por un lado, pero también el cáncer de mama. Todo unido, ¿eso ha afectado en que haya habido también más gente que haya acudido a las consultas como la tuya? Pues sí, lo cierto, bueno, antes que nada quiero dar las gracias por estar aquí, dar las gracias a Laura por invitarme, la Anderson, y es un honor y un placer, ¿no? Y desde luego estar con unas compañeras que son eminencias, ¿no? Como la mesa anterior. Y bueno, respecto a tu pregunta, sí, ha aumentado una barbaridad. De hecho, estoy constantemente hablando con compañeros psicólogos y psiquiatras, o sea, profesionales de la salud mental, tanto aquí en España como en Europa y en Estados Unidos, y estamos saturados, estamos hasta arriba, ¿no? Por lo tanto, quizás esto también es una llamada de atención respecto a la necesidad, la concienciación, no solamente respecto al tratamiento de las emociones, las relaciones, el cáncer, la pospandemia o cualquier tipo de tratamiento que sea necesario para poder tener una salud emocional adecuada, sino también lo que comentaban en la mesa anterior respecto a ese trabajo conjunto y en equipo respecto a todo, ¿no? La medicina y la salud, tanto privada como pública, ¿no? Es muy curioso porque hay evidencia y ya muchas investigaciones que han demostrado que a partir de la pandemia ha aumentado en un 170%. 170% los casos de ansiedad y depresión asociados no solamente al cáncer, sino a todos los problemas y lo que ha surgido a partir de la pandemia. Ahí estamos hablando de tratamientos respecto al miedo, las relaciones familiares, el estrés, la angustia, cómo gestionamos la incertidumbre ante la enfermedad, pero también ante el futuro. Yo creo, y leyendo mucho sobre investigación y ciencia, y hay algunos investigadores y algunos escritos muy interesantes, sobre todo en la revista Lancet, que es bueno, uno de los top, ¿no? Que indicaba que en realidad no estamos viviendo una pandemia, sino lo que se denomina una sindemia. Una pandemia que es la propagación de una enfermedad, pero es que una sindemia es el efecto que tiene esa propagación de enfermedad que ha afectado a nivel emocional, en la salud mental, a las relaciones, al trabajo. Es que la vida se ha parado. Sí. Se ha parado, ¿no? Y ahora empieza a comenzar, nos empezamos a activar, pero llevamos todos una carga de trauma, de miedo, de angustia, de preocupación respecto a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestro futuro, tanto económico como laboral, y qué decir de mis compañeros profesionales sanitarios, ¿no?
que están agotados, quemados, también sufriendo lo que se denomina en psicología clínica el síndrome de estrés postraumático o trauma vicario a partir de todo ese sufrimiento que hemos estado viviendo. En cuanto a los pacientes con cáncer, me gustaría apuntar como psicooncóloga, ya que llevo muchos años trabajando con mujeres y hombres, pero más mujeres que son pacientes que están, ¿no? Bueno, afrontando una experiencia traumática emocional, pero no solamente los pacientes, sus familias, también sus amigos. Y creo que es muy importante no olvidar a la familia, a esos cuidadores, sean amigos, porque también me encuentro a muchas personas, muchos pacientes que viven en ciudades distintas donde están a lo mejor sus familias y entonces su red de apoyo son sus amigos. Entonces hoy día yo creo que ha aumentado a partir de la pandemia, pero ya desde hace bastantes años, la importancia no solamente de cuidar el cuerpo, ¿no? Que somos, ¿no? Estamos conectados, necesitamos también cuidar las emociones, las relaciones, aprender a prevenir no solamente los trastornos mentales y evidentemente los físicos, cuidándonos bien desde la moderación. A lo mejor en una cultura como la nuestra, el dejar de beber, de fumar, de tal, pues desde luego es un objetivo maravilloso, pero en moderación, una copita de vino, el comer, ¿no? La alegría, ¿no? La alegría, un buen estado de ánimo también tiene un impacto muy positivo y necesario en la salud física, además de la emocional. Tenemos justo una pregunta de una de las espectadoras que nos dice, para Laura especialmente, ¿cómo preparar a mi familia para decirles que tengo cáncer de mama? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, sí, porque eso es algo que me encuentro a diario en la consulta cuando los pacientes se les informa. Primero, no olvidemos que es una experiencia traumática. Por lo tanto, las palabras que utilizamos, y esto también sobre todo va dirigido a los profesionales, ¿no? El cómo se transmite, no solamente con claridad, pero también la dulzura, la paciencia y despacio, que el cerebro necesita asimilar esa información. Por lo tanto, eso también es algo que se debe y recomiendo aplicar a la hora de informar a la familia, ¿no? El sentarse, hablar y transmitir, y que el paciente no lo haga solo, ¿no? La paciente no debe hacer esto solo, sino con su acompañante, con alguien de confianza, ya sea familia, amigo, quien sea, como si es el profesional, ¿no? Que también estamos ahí para ayudar. No hacerlo solo, transmitir un mensaje tranquilo, pero también dejar muy claro qué es lo que va a pasar por lo que ha dicho el profesional, sobre todo el oncólogo, y qué va a ser necesario y cómo todo el mundo puede colaborar, contribuir y que haya un espacio también para poder hablar y preguntar sobre los miedos, las dudas, ¿no? Que haya información accesible, así como un espacio seguro para poder tratar esas reacciones. ¿Y dónde se hace eso mejor? Siempre en casa. Siempre en casa. No en un restaurante, no durante un viaje y mucho menos con prisa. En casa, en un lugar seguro. Otra pregunta del público. ¿Los seguros privados cubren la reconstrucción? Sí. Yolanda, que te tenemos muy abandonada. A ver, una pregunta. Pero estoy encantada escuchando. Encantada. No me siento abandonada. A ver, ¿tú crees que los oncólogos o los profesionales, sean cirujanos, bueno, pero sobre todo los oncólogos, informamos lo suficiente de los efectos secundarios de los tratamientos a nuestros pacientes? Me explico. Les tendemos a dar mucha información de la quimio, pero luego llega el tratamiento hormonal y les decimos vas a tener sofocos, vas a tener molestias articulares y te la vas a tomar 5 años y ya está, esto ya no es como la quimio. ¿Crees que les estamos informando de todo o se nos escapan cosas y luego llegan pues, con contracturas pélvicas, con otro tipo de efectos secundarios tipo sequedad vaginal? ¿Qué opinas? Bueno, esta es mi opinión. Yo sí os puedo decir que yo las informo. Es muy fácil hablar de uno, pero es mi opinión en este momento.
tengo que volver a algo que ha dicho Laura. Yo que soy otra vez un clásico por edad, cuando salieron los inhibidores de aromatasa, mis compañeros varones, que eran mayoritariamente los que participaron en los estudios, no te recogían la mitad de efectos secundarios del área sexual, genital y urológica que recogíamos las mujeres. Con lo que yo sí creo de verdad que hemos avanzado en eso, pero a mí sí me parece que no se les que se banaliza un poco los efectos secundarios de la hormonoterapia, efectos secundarios que además con un adecuado asesoramiento, que yo os lo digo, hay relaciones sexuales que salvé, ahora ya no tenemos vaselina, afortunadamente, hay lubricantes tal, pero que salvé explicándoles de la existencia de la vaselina. Ahora el mundo ha cambiado, pero las que tenemos 60 y 60 y pico años, que somos las que ahora pues estamos en el grupo de mayor incidencia del cáncer de mama, no teníamos educación sexual, no teníamos, todo era un tabú, a la gente le cuesta contar eso. Entonces, a mí sí me parece que los tratamientos hormonales impactan en aspectos tan importantes de la vida, los sofocos, la incapacidad de conciliar el sueño fragmentado, todo eso yo creo que además son cosas que se pueden mejorar muchísimo con la ayuda de los profesionales. Gracias, Isabel, por la pregunta. Y Laura, claro, es complicado porque en nuestra consulta, que tenemos un tiempo limitado, no todas las pacientes incluso les da vergüenza hablar de estos temas. Todavía es un tema muy tabú el contar que tienes molestias en las relaciones o que tienes sequedad vaginal. Parece que tienes que sonsacarle a las pacientes que te lo cuenten. Bueno, tiene tratamientos y les enviamos al ginecólogo. Pero por otra parte está todo el tema de la libido, que claro, con el tratamientos hormonales o las quimios o todo el estrés de todo el proceso, pues la libido evidentemente se nos baja a los suelos. ¿Hay algo con el que podamos ayudar a las pacientes a que esto mejore? Bueno, como decía Yolanda, y me ha parecido muy interesante, ¿no?, el concienciar y el ayudar al paciente a entender qué es lo que probablemente va a pasar o cuáles son esas posibilidades. Y una de ellas, por ejemplo, es la sequedad vaginal, el que se reduzca la libido, que uno va a tener un estado de ánimo bajo. Cuando una persona tiene un estado de ánimo bajo y se deprime, lo último que le apetece también es tener relaciones sexuales. Eso es natural, es normal, yo uso más la palabra natural que normal, y no pasa nada. Y no pasa nada, no hay que forzar. Yo creo que también cada persona se relaciona con su cuerpo de una manera diferente, se relaciona con su pareja de una manera diferente y quizás ahí los profesionales, desde la delicadeza y también la naturalidad, ¿no?, pues creo que se puede preguntar, ¿no? Yo creo que es importante aprender a preguntar y aquí también quizás la familia, ¿no?, o la propia pareja. Una pareja que nunca habla de sus relaciones sexuales, pues claro, ante una situación así, pues va a ser muchísimo más difícil. Hay una de las cosas que hacemos muchas veces los terapeutas es ayudar a la pareja, no solamente trabajar con la paciente, sino también invitar, si le apetece, a lo mejor invitar a la pareja un día para que podamos hablar y, en mi experiencia, pues descubren una sensación de alivio, de comprensión, de entiendo qué me está pasando, pero no solamente la paciente, sino también la pareja, ¿no? Y qué podemos hacer para ayudar, para acompañar. Y bueno, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden hablar, y cuando se reduce ese nivel de estrés, pues también, ¿no?, pues en un momento dado pues uno se sorprende. Porque Isabel, cuando llegan, por ejemplo, a la consulta, tú como oncóloga, exactamente vosotros, ¿qué les decís? ¿Las animáis a que vayan al ginecólogo? Para estas soluciones, digamos, del tema que nos está ocupando, ¿no?, que es que efectivamente hay unos pues efectos secundarios muy fuertes, ¿no?, Sí. asociados a los tratamientos que conlleva el cáncer de mama. Entonces, Isabel, ¿vosotras normalmente qué decís? Pues a mí, bueno, no sé, Yolanda, pero... O Yolanda también. Sí, a mí me cuesta que hablen del tema. Sí. O sea, normalmente, y también es verdad que cada vez vienen acompañadas más por sus parejas, cosa que cuando yo hace ya muchos años empecé la residencia no era así, venían acompañadas la mayoría por sus madres y hoy cada vez ves a más mujeres acompañadas de su pareja. Eso sí que es algo
oye, a mencionar. Y cuesta, les da vergüenza y me cuesta mucho que se hable del tema. Muy poquitas me sacan el tema. Y cuando comentan estos síntomas o les dices que pueden tenerlos, les envías al ginecólogo y les dices que hay varias opciones para tratamiento. No sé tú, Yolanda, ¿cómo lo ves? Pero la verdad es que yo lo saco yo, pese a esta edad que tengo. Así como lo oís, o sea, yo creo que ya me he hecho una impúdica, ¿no? Lo saco yo porque me maravilla y estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel, que como ahora las parejas heterosexuales, homosexuales acuden allí, porque esto hay que verlo también como una enfermedad relacional que afecta mucho a la pareja, que afecta mucho al ambiente íntimo de la persona, de la mujer y del hombre, ¿eh? No los olvidemos, pobres. Son pocos, pero los tratamientos hormonales también les hacen mucha mella. Yo lo saco y si me dais 2 minutos os voy a contar por qué lo saco. Lo saco gracias a las enfermeras, al personal de enfermería, a los DUEs, pero a mí me gusta más llamarlas enfermeras. Hace muchos años, las enfermeras del Servicio de Oncología de Luca, del hospital en el que trabajo, formaron una sociedad formativa de enfermería oncológica del Principado y me invitaron a participar. Como ponente ya se escogían el tema. Y el tema que me dieron fue cómo afecta el cáncer a las relaciones sexuales. La respuesta es, no lo sé, no tengo ni idea y me da vergüenza. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una enfermera y un terrorista? Que con el terrorista puedes negociar. A partir de ahí tuve que profundizar tanto en el tema que nunca se lo agradeceré bastante, porque de verdad creo que un consejo, un tal, las ayuda muchísimo, muchísimo, porque además se magnifica lo que se pierde. Es importante hablar de su vida sexual casi a la consulta, porque cuando uno lo pierde, todos éramos superwoman. Entonces, como dice muy bien Laura, hay que saber cómo uno se relaciona y cómo uno vive su vida de pareja para luego tampoco magnificar esa pérdida. Gracias. Yo quería también, si puedo, traer yo creo a colación que también influye no solo vuestros tratamientos, sino el cambio físico que sufre la mujer, todo lo que eso supone. Y también resaltar, porque veo acompañantes, el papel fundamental que a mí me parece que tiene la pareja en cómo la mujer acepta esta nueva realidad. Es decir, tener a la pareja en el momento en que tú estás levantando una cura, en el momento en que estás pues alabando lo bien que estás, cómo te ha quedado, cómo estás. A mí eso me parece fundamental, porque todavía llegan muchas mujeres a la consulta que una semana después de estar en su casa son incapaces de mirarse. Ellas te dicen, doctora, todavía no me lo he visto. Entonces me parece que traer a la pareja a participar desde el principio en esa situación, muchas veces es eso, no están mirando cómo tú haces la cura y están con los ojos fijos en su pareja, viendo la reacción que tiene. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Quiero decir, yo invito, ¿puedo pasar? No, no puedes pasar. Tienes que estar aquí. Entonces, Gloria, una cuestión sobre la reconstrucción, que además es otra pregunta que justo nos lanzaban. ¿Vosotros animáis a que una paciente se reconstruya? Sí. O sea, ahora mismo hay muy pocas contraindicaciones para la reconstrucción. Entonces, siempre animamos. El miedo sigue estando en si esto va a afectar a mi seguimiento, si esto va a afectar a la posibilidad de recaída, y la respuesta también es no. Sí que es verdad que la mujer tiene que estar preparada, tampoco tienes que forzar, porque hay mujeres que realmente no quieren y de verdad no lo quieren. Entonces, forzar esa situación, porque de nuevo es una situación nueva. Es decir, yo igual siempre digo en la consulta, a mí mis mamás no me gustan nada, o sea, es que me las quitaría. Eso cuántas veces lo hemos dicho, hasta que llega el momento de quitártela. Y entonces entras a quirófano con tus mamas que no te gustan y sales con una nueva mama que de repente no la reconoces como tuya. Y yo he visto muchas mujeres que han necesitado apoyo psicológico para aceptar esa situación. Entonces yo creo que tenemos que tener las perspectivas adecuadas. Es decir, ahora mismo reconstrucción mamaria para la mayoría que no conoce este mundo es
la cirugía estética, es decir, una chica muy guapa con una mama muy bonita que además se pone una prótesis y se convierte en una mama todavía más bonita. Pero eso Pero no es es la realidad, claro, nuestra realidad. Nuestra realidad es quito una mama y de la nada un cirujano plástico, un cirujano reconstructor, tiene que hacer otra mama. Entonces sí que es verdad que las técnicas han evolucionado un montón y ahora mismo hay mamas que son una maravilla, pero sí que es verdad que hay que aceptarlo. Entonces yo también creo que ahí las expectativas y hay que trabajarlo mucho con la paciente, nunca forzar, sí animar. Laura, ¿telemedicina? Telemedicina. ¿Telepsicología? Bueno, tengo que decir, si estamos hablando de consulta online, yo tengo que decir que antes de la pandemia yo era muy conservadora y todas las sesiones tenían que ser presenciales. Te pregunto esto porque durante el último año, cuando mandabas a un paciente al psicólogo, hoy en día están muy integrados los psicooncólogos en las unidades de cáncer de mama, pero durante la pandemia se mandaba al psicooncólogo y eran todos videollamadas con una persona que no conocías. Bueno, yo aquí ya estoy metiendo mi opinión, pero una persona que no conoces, con la que te tienes que abrir y contar tus cosas, y todo el mundo está con mucho telemedicina y abogando por las innovaciones y redes sociales y mucho tecnología, pero hay cosas que yo creo que es mejor presencial, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo siempre elegiré presencial, pero si hay algo que he aprendido durante todo el confinamiento y durante este año y medio, es que he cambiado de opinión. He aprendido algo que no sabía y además estaba con mi pensamiento fijo, ¿no? Y he descubierto otra manera de trabajar que es posible porque al final creo que lo importante es que la paciente tenga la ayuda que necesite. ¿Cuántas mujeres, personas que necesitan ayuda y viven lejos del profesional o de la profesional que le puede aportar información, ayuda, apoyo, a explicarle cómo puede abordar pues todo este proceso que es traumático? Entonces, una de las cosas que he aprendido es que sí se puede trabajar, evidentemente no todo el mundo lo lleva bien, y una de las cosas que he aprendido es que he incorporado ya las dos opciones. Si me preguntas qué prefiero presencial, pero ¿qué pasa con esa mujer que está en una ciudad o en un pueblo pequeño, pero ya no solamente en España, sino en el mundo entero? Y una de las cosas que he observado es que han empezado a llegarme casos de mujeres que están en tratamiento con cáncer en Latinoamérica, en los países árabes, en la India, en los países asiáticos, ¿no? También es verdad que paso consulta en inglés y en español, o sea que no es solo en español, y que quieren ayuda y pueden tener acceso a ello. Oye, yo creo que dar esa opción es posible. Ahora bien, creo que el terapeuta tiene que hacer una evaluación muy específica que es un poquito diferente a cuando uno está en presencial, porque no es lo mismo poder mirar a alguien a los ojos con una cercanía, que estamos hablando de personas que tienen miedo y ante el miedo uno también quiere transmitir tranquilidad, serenidad. Y no es lo mismo ver a alguien en la pantalla. A nosotros nos encantaría, Yolanda, tenerte aquí en persona, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que nos hemos adaptado y hemos aprendido a incorporar otra manera de trabajar, y he descubierto que es posible hablar de las emociones, es posible abrirse. Lo que no puedo a lo mejor en la pantalla es ofrecer un paquete de Kleenex, ¿no? Porque una de mis herramientas de trabajo es la caja de Kleenex y eso no lo puedo hacer. Pero sí animo, ¿no? En un momento dado, pues mira, pues si quieres, hace falta, pues también pueden tener su privacidad, ¿no? La situación perfecta no siempre existe, pero cualquier ayuda a la nada, yo me apunto a las opciones, algo. Paloma, la telefisioterapia todavía no es posible, ¿no? No es posible. Creo que las manos y el tacto y el contacto son imprescindibles y que además el tacto
muchas veces estas pacientes, como decía antes Gloria, no las ha visto, no se ha dejado ver por su marido, no se han dejado tocar por nadie, no se tocan ellas mismas. Entonces, el hecho de llegar y que nosotros les toquemos sin dolor, les ayudemos a reconocer con el tacto su cuerpo y su nueva imagen, la verdad que eso por la telemedicina va a ser imposible. Imposible. De todas las maneras, es verdad lo que decía Laura, hay que ver trabajar a Paloma, bueno, pues esa perfección con la que lo hace y sobre todo meticulosidad. Y a mí me gustaría sobre todo que nos aportaras qué beneficios tiene para ese brazo que se carga, que aunque cojas peso, tú sabes, Paloma, que luego realmente se carga y nos duele. Entonces hay que hacer determinadas cosas para que no se te cargue tanto. Entonces, ¿qué efectos beneficiosos tiene la fisioterapia en este caso? ¿Y qué nos podrías decir también como consejo? Quiero decir, pues, sobre todo que acudáis a profesionales que sean cualificados y que sean expertos en la materia, porque cada paciente va a tener unas indicaciones diferentes. Entonces, no es lo mismo una paciente que le hayan quitado muchos ganglios y le han hecho radioterapia, que a lo mejor tiene un linfedema muy pequeñito o que está en un estadio que unas veces se le hincha un poquito y otras veces no tiene nada, y hay que recomendarle a lo mejor que haga ejercicio con una manga de compresión, o una paciente que le han quitado muy pocos ganglios y solo la medimos y la controlamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero insisto, ejercicio y tener un buen tono muscular para evitar esa pesadez cuando hacemos otro tipo de cosas. Sobre todo no coger peso de forma brusca, pero hay que intentar que podáis hacer las actividades de vuestra vida diaria de una forma normal. Y un apunte para que no se me pase sobre lo que estabais hablando de los problemas ginecológicos. La fisioterapia tiene un campo muy importante que puede ayudar a estas pacientes trabajando con el suelo pélvico y hay una especialidad que puede ayudar muchísimo a este tipo de pacientes. Y estas pacientes sí que se abren con nosotros, porque con nosotros tienen tiempo, también les preguntamos, ¿vale? Es decir, que vamos a preguntarlo directamente, pero es mucho más fácil porque no hay prisas, porque no hay pruebas diagnósticas por medio con ansiedad para recibir una noticia, y las pacientes realmente hablan y bueno, si realmente vemos que hay un problema psicológico, pues realmente los derivamos, pero es un momento muy importante para ellas el estar tumbados y sobre todo, como decías, que les toquemos. Creo que tenemos que ir concluyendo. Vale. Isabel, no sé si tienes alguna última pregunta. Una pregunta, sí, una del público. ¿Es normal que un bulto que tenía desde hace años se convierta en un cáncer de mama y de axila? Desde hace años es poco probable, sobre todo si teníamos una constancia previa de que no era maligno. Es decir, muchas veces pacientes con fibroadenomas, que es una lesión benigna, luego aparecen al cabo de los años con un tumor. Muchas veces es difícil hacer entender que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, en general los tumores, bueno, se deberían diagnosticar antes de que pasara eso, y no una lesión que es benigna de entrada no ha de convertirse en maligna. Pues Isabel, yo creo que podríamos cerrar un poquito la mesa con una pequeña intervención de cada una. Yolanda, puedes empezar tú si quieres, que sería ¿cuál es vuestro sueño? Relacionado con el tema que nos ocupa, claro. No te duermas, ¿eh? Pues mi supersueño con el tema que nos ocupa sería la curación del 100%. Mi sueño más humilde sería lo que dijo antes Javi Cortés, ¿no? Sería que puedan vivir como otras patologías que antes el VIH, yo recuerdo el VIH, y ahora el VIH va de un tratamiento a otro, que siempre haya tratamientos que vivan. Y mi tercer sueño es que juntos lo hacemos mejor, lo hacemos más grande. He visto hoy reflejada este antagonismo público-privado que no me gusta nada. Yo creo que tenemos que complementarnos porque el objetivo es común, porque estamos en una época de crisis económica, de crisis social, y no se puede perder pólvora en salvas. Mi objetivo también es ese. Mi sueño sería que juntos caminemos mejor
que olvidemos los egos, que olvidemos los materialismos y si es posible que olvidemos el dinero. Vamos, el que necesitamos para vivir no. Estoy hablando a mayores. Muchísimas gracias, un año más. Gracias, Yolanda. ¿Algún sueño más por vuestra parte? Gloria. Yo es que creo que es el mismo. El mismo. Y bueno, pues para alcanzar el sueño, yo creo que también se ha dicho hasta la saciedad. Yo creo que tenemos que trabajar juntos. O sea, y no hay ninguna otra alternativa. Laura, que la pandemia se vaya, ¿no? Y se acabe ya, por fin. Bueno, sí, por Dios. Y sobre todo que no haya tantos prejuicios, ¿no?, con la salud mental y que forma parte de nuestro día a día. Y un sueño que me encantaría es salud universal, ¿no?, donde no existiera lo privado y lo público, ¿verdad? Y que todos tuviéramos acceso a la información, ¿no?, y a esa oportunidad de poder tratarnos, ¿no?, y dinero para ello. Y dinero para ello. Paloma. Bueno, aparte de lo ya dicho, que es evidente, pues desde la parte que a mí me toca, que todas las pacientes tuvieran acceso a la fisioterapia y que la tuvieran desde antes de la cirugía, durante el proceso oncológico y después, para que la calidad de vida sea la mejor posible, porque la vida sigue y hay que disfrutarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Laura, no sé si vas a subir a despedir a nuestras ponentes y cerrar el acto. Isabel, Mi sueño no me has preguntado. Es verdad, perdóname, ¿no? Por favor, el sueño de Isabel Pues como mira, oncóloga. mi sueño así a corto plazo, a ver si las unidades, o sea, el fisioterapeuta se integra en las unidades de cáncer de mama. Yo creo que es un punto también que aporta mucho y que necesitamos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y doy la palabra a Laura. No, yo solamente, ha sido una mesa preciosa, yo he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho, muchas gracias a las 5, Yolanda creo que ya no está. Ya no está. Sí, Y también ya estoy. agradecer a todos los sponsors, Daiichi, AstraZeneca, Gillette, Ligi, Roche, la Roche Posay, Pales, porque bueno, sin ellos esto no es posible. Y nada, espero que os lo hayáis pasado fenomenal. Yo he disfrutado mucho en las dos mesas. Espero poder repetir el año que viene con este auditorio lleno o donde sea. Y muchísimas gracias a todas y todos por venir. Ojalá. Gracias.